Forza es el sistema de encofrados especializado para la construcción industrializada de viviendas en concreto. Construir utilizando el sistema Forza permite procesos ordenados, rápidos y progresivos, mantiene inventarios más equilibrados, reduce la mano de obra, contribuye a una construcción limpia y ecológica, aumentando la productividad y rentabilidad del constructor. Para lograr este proceso de construcción eficazmente, es importante desarrollar una etapa de aprendizaje por parte del personal de la obra que permitirá reconocer las técnicas y procesos constructivos necesarios para implementar el sistema Forza. Para empezar, entendamos qué es un encofrado Forza, qué dimensiones tiene y cuáles son sus componentes. Un encofrado es un conjunto de paneles de aluminio resistentes y livianos, fáciles de operar y transportar manualmente. La unión muro-losa. Su nomenclatura es EQL. Sirve de colector entre el panel y la losa. Tienen diferentes alturas. La tipo cuchilla con 7 milímetros de altura y la de 5, 10 y 20 centímetros. Panel de losa. Su nomenclatura es FL. El tamaño máximo es de 80 por 120 centímetros. Accesorios. Utilizados para unir los paneles entre sí, tenemos los básicos, el pin flecha, el grapa candado, el pin corto, mediano, largo, el pin grapa, las cuñas y las corbatas. Kit de herramientas. Vienen las herramientas especialmente diseñadas para el armado y el desencofre para ser utilizadas durante el proceso y evitar golpear el encofrado con martillos y barras que le ocasionan un rápido deterioro. Antes de iniciar el montaje del sistema Forza, es necesario que los procesos preliminares estén listos. La correcta nivelación de la primera losa de cimentación, contrapiso o radier determinará la fácil instalación del encofrado y un buen rendimiento del proceso de armado. Además, se optimiza el plomo y nivelación del encofrado. En la losa quedan visibles las acometidas de las redes hidráulicas, eléctricas y demás y los aceros de arrastre. Una vez fraguado el concreto de la losa, se inicia el proceso de trazo y replanteo. Este se lleva a cabo por el lejero o trazador, oficial que conoce de planos y de dimensiones. El lejero recibe puntos materializados por la Comisión de Topografía y a su vez materializa los muros del apartamento y ejes auxiliares. El lejero, utilizando un tiralíneas, traza todos los muros y vanos de acuerdo al diseño original en la losa de cimentación, respetando las dimensiones. Después del trazo y antes de instalar las mallas de refuerzo, es indispensable fijar en las líneas de demarcación del muro, trazos de los paños de muros, el pin de tope para que el encofrado no se desplace y mantenga esta posición. La distancia entre pines es de 60 a 70 centímetros aproximadamente. Hay que tener cuidado de no perforar ninguna instalación hidráulica, eléctrica, etc. Existen topes de diferentes formas, metálicos, plásticos o de hormigón, que cumplen la misma función. Su selección depende del constructor. Una vez revisado el trazo, los herreros instalan las mallas de refuerzo, las cuales se sujetan a los aceros de arranque a través de alambre negro recocido. Posterior a la colocación de mallas, se inicia la instalación de la tubería de las redes eléctricas, hidráulicas, de gas y demás servicios. Las cajas eléctricas deben sujetarse muy bien a la malla de refuerzo para que no se muevan en el momento del vaciado del concreto y taparlas completamente para evitar que les penetre la lechada del concreto y las obstruya. En esta fase del proceso es importante revisar que las mallas de refuerzo estén a plomo y posteriormente colocar los separadores o distanciadores que garantizan la correcta posición de la malla y por ende su recubrimiento. Antes de empezar el montaje del encofrado, todos los paneles, accesorios y herramientas deben ser inventariados de acuerdo a la lista de despachos entregado por Forza y agrupados de acuerdo a su dimensión y función. Su función es sellar el aluminio para así evitar adherencias de residuos de concreto en los primeros vaciados. La sustancia que se utiliza es una mezcla base de cal y agua. En una caneca se mezclan 100 litros de agua por 10 kilos de cal y se revuelven hasta lograr la mezcla homogénea. Con un rodillo se aplica a cada uno de los paneles en la cara de contacto y sus laterales. Se deja mínimo 8 horas. Con todo lo anterior listo, entran en acción los encofrados Forza.
Tomando el plano modulado de la vivienda a construir, en este caso un apartamento, se distribuye el equipo de armadores que se encargará de cada uno de los espacios del mismo. Así pues, cada armador identifica y se aprende de memoria y de manera sistemática cada uno de los paneles que debe armar y desarmar. Esta tarea la repetirá hasta terminar la obra. En este caso contaremos con 12 armadores, 3 en la parte externa, 1 en el baño, 2 en la sala, 2 en el comedor, 1 por cada habitación, 1 en la cocina y 1 en el corredor. Los armadores trasladan cada panel a su espacio correspondiente. Antes de iniciar el montaje, se aplica el desmoldante en la cara de contacto y en los laterales de cada uno de los paneles con rodillo y de manera uniforme. Entonces comienza el montaje. Se inicia por la esquina de cada habitación, ubicando el esquinero de muro con los 2 paneles de cada lado. Formando el vértice y de acuerdo al plano modulado, se va ubicando un panel junto al otro hasta completar el muro. Para unir el panel exterior con el panel interior, se utilizan las corbatas o separadores que, a la vez de dar rigidez al encofrado, mantienen el espesor del muro. Estas se aseguran insertando el pin flecha o pasador corto en los orificios del encofrado y se ajustan con la cuña. Las corbatas deben estar forradas previamente con poliestireno, lo cual permite una extracción más sencilla y rápida posteriormente. Hay otros sistemas para unir los paneles entre sí, como el grapa candado, que facilita y agiliza la unión, pues no requiere de cuñas para su ajuste. En la parte exterior de la vivienda se instalan los caps o bordes del encofrado exterior que cumplen la función de completar la altura del muro exterior más la altura que va a tener de la losa. Para cerrar el encofrado en las puertas, ventanas y muros finales, se utilizan los tapamuros que se fijan al encofrado con pin grapa. Una vez terminado el montaje de muros y antes de ser aplomados, es importante alinear correctamente cada muro. Esto se consigue con los portaalineadores y la instalación del ángulo de 2,5. Partiendo de un extremo del muro, se instala un portaalineador en la parte superior y otro en la inferior, y así consecutivamente se van instalando a distancias no mayores de 60 centímetros hasta abarcar la longitud del muro. Una vez instalados, se encaja en ellos el ángulo alineador. Su función es ayudar a que el muro quede completamente recto y alineado. Luego se debe emplomar muy bien y, si es necesario para ayudar a lograr el plomo en algunos muros, se instala el tensor de muro anclándolo al piso. Para mantener la dimensión de los vanos de puertas y ventanas, se van instalando los tensores de puertas y ventanas en cada uno de los vanos. Se instala un tensor en el centro o 2 en cada extremo, dependiendo de la dimensión del vano. Alineador de cap con cuerda de vida. Estos se instalan en las fachadas a distancias no mayores de 180 centímetros. Su función es aplomar el cap con relación al muro, alinear horizontalmente el muro y además es un elemento de protección para el armador, pues ayuda a delimitar la zona de riesgo en altura. Para unir el encofrado de muro con el de losa, se utiliza la unión muro-losa. En este caso se está utilizando la unión tipo cuchilla. Para instalarlas se seleccionan los paneles esquineros y se les instala a ambos lados, con el pin grapa, las cuchillas correspondientes, las cuales tendrán el descuento respectivo a la tapa del EQM, esquinero de muro, y también se hace lo mismo a los paneles de losa de los extremos de la habitación. Una vez unida la cuchilla al panel de losa, se montan al encofrado de muro y a la vez se va instalando el portacuchilla, accesorio que cumple la función de evitar cualquier movimiento del conjunto losa más cuchilla, manteniéndolos fijos para que no se desplacen en el momento del vaciado del concreto. Para nivelar y mantener apuntalada la losa después del vaciado, se utilizan la losa puntal, que se ubican de acuerdo al plano. Una vez instaladas, se les ensambla un puntal o gato. Adicionalmente, para mantener el nivel de la losa en la zona donde se juntan 4 paneles de losa, se deben utilizar las bases para gato, que se fijan con su respectivo puntal. Se inicia montando las uniones muro-losa correspondientes a 2 paredes que formen ángulo recto y a continuación se van uniendo con pin grapa y o pines las paredes de losa y las losas puntales de acuerdo al plano modulado hasta completar la losa de ese espacio. Finalmente se montan las uniones muro-losa de los otros 2 extremos y se cierra la habitación. Antes de iniciar con la instalación de la malla de losa, se aplica el desmoldante a todo el encofrado de losa.
A medida que va quedando la malla inferior extendida en el área, se van localizando los separadores, se distribuyen las tuberías hidráulicas, eléctricas y demás, y posteriormente se instala la malla superior. Todas las redes que queden embebidas en el concreto deberán ser bien fijadas al acero de refuerzo con alambre recocido. Antes de proceder al vaciado del concreto, asegúrese de hacer una revisión detallada de plomos y medidas. Verificar también que todos los accesorios estén correctamente instalados y hacer una limpieza general recogiendo elementos sobrantes. También es recomendable aplicar gasoil o diésel sobre la parte exterior del encofrado con máquina de fumigar o con estopa para evitar que se le adhieran residuos de concreto. En este punto, el encofrado está listo para iniciar el vaciado del concreto. Ahora empezamos el vaciado del concreto. Se inicia a vaciar por un extremo del encofrado y a medida que los muros vayan llenando, se introduce un vibrador con un cabezote de máximo 35 milímetros que debe subir y bajar lenta y constantemente hasta el fondo de los muros. Paralelo a esto, en el interior de la vivienda se debe realizar el chapulineo. Este consiste en golpear con un martillo o mazo de caucho sobre los refuerzos del encofrado. Estas dos prácticas ayudan a eliminar las cámaras de aire del interior y a verificar el correcto llenado de los elementos. De esta forma, el concreto tendrá un buen acabado. Durante el vaciado del concreto se debe retirar con agua la lechada que se va salpicando en el exterior de las formaletas. El vaciado de losa es más simple, debido a la facilidad que hay para vibrar adecuadamente y por la colocación del concreto mismo. La total seguridad sobre la correcta nivelación de los fondos de losa se puede corroborar el espesor de la misma a través de escatillones, barras de metal con marcas del espesor de losa deseada. Una vez el concreto se ha colocado en su totalidad, se deja el tiempo necesario para que se muestre templado o de consistencia semidura. Es aquí donde se aplica algo de agua por aspersión y se realiza un detallado con regla que será el acabado final. Durante el tallado de la losa es muy importante la presencia del topógrafo para que vaya indicando los niveles acertados. Al día siguiente de la fundición debe realizarse el proceso conocido como desencofre. Cada armador empieza retirando primeramente los accesorios de alineación y todas las cuñas y pines de su espacio asignado. Luego, partiendo de la zona central de muros, se inicia con el retiro de algunos de los paneles de menor ancho, haciendo uso del sacapanel, herramienta indispensable para esta operación, y los va trasladando al siguiente módulo. Alerta. Antes de iniciar el siguiente armado, debe limpiar con viruta de acero y espátula la cara de contacto y los laterales de cada panel, removiéndoles el concreto adherido, y posteriormente se aplicará el desmoldante sin falta. Ahora sí inicia el armado igualmente como lo realizó el día anterior, ubicando cada panel conservando el mismo lugar. El proceso de armado vuelve a comenzar, se repite uno a uno. Mientras se desarma de un lado, se va armando en el otro. Por último, se retiran los pin grapa de las losas e igualmente se desencofran, se limpian y se trasladan al siguiente módulo, dejando en su lugar solamente las losas puntales con su respectivo puntal o gato o alzaprima. El proceso es cíclico y debe repetirse hasta dar por terminada la obra. Mientras tanto, el corbatero, ayudante cuya función es retirar y forrar corbatas, retira las corbatas con la ayuda de una herramienta especial llamada sacacorbatas. Posteriormente procede a forrarlas con polipropileno para una nueva utilización. Cuando se construyen edificaciones de más de un piso de altura, es necesaria la instalación de las pasarelas para facilitar el armado del piso superior. Cada pasarela se instala al muro exterior utilizando dos corbatas que se insertan en las ranuras dejadas por estas en la fundición anterior, y al interior se aseguran y dejan firmes utilizando la cuña en ángulo, el pasador y la cuña. Una vez instalados los diferentes tipos de pasarelas alrededor de la vivienda, de acuerdo a los planos modulados, se procede a instalar las plataformas y las líneas delimitadoras de zona de riesgo en altura. Para generar una buena superficie de apoyo a los paneles de fachada del piso siguiente, se insertan los ángulos ranurados por la cavidad que tiene cada pasarela. Estos deben quedar debidamente ajustados y alineados contra el muro. Recordar que estos ángulos deben ser adosados a la base de los paneles de muro usando pin grapas.
Aquí comienza el traslado de la formaleta para los pisos superiores y el proceso se repite nuevamente. Repasemos el proceso. Es así como después de cada vaciado se talla y nivela la losa. Se traza cuidadosamente de acuerdo al plano, demarcando donde se instala el encofrado, se pina, se ubica la malla electrosoldada, se fija el sistema eléctrico, sanitario y demás redes, se ponen los separadores, se aplica el desmoldante a cada panel, se encofran y alinean los muros, se instala la losa, se ubican los puntales en la losa, se extiende la malla electrosoldada de la losa, el sistema eléctrico y sanitario del piso siguiente. Se protege el encofrado con diésel por el exterior, se vacía el concreto, se vibra y chapulinea, se va limpiando con agua el concreto que cae, se talla la losa y logramos una nueva jornada que termina. Al día siguiente se desencofran los muros, se trasladan los paneles al siguiente apartamento, se limpia, se les aplica desmoldante y el proceso de armado vuelve a empezar. El proceso de construcción Forza es sencillo, ágil y organizado, logrando una gran productividad en muy corto tiempo. Este es el sistema Forza y estos son los resultados.